Saludos a todas y todos los presentes en este gran e importante evento. Soy Christopher Muñoz y los saludo desde Guayaquil, Ecuador. Quiero compartir con ustedes esta comunicación titulada Doble Presencia, un riesgo psicosocial presente en las docentes de primaria de una unidad educativa privada debido al teletrabajo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, algunas organizaciones públicas y privadas del Ecuador han incrementado su preocupación por el bienestar laboral y familiar de sus empleados y empleadas debido a la pandemia COVID-19, ocasionando que sea de suma importancia realizar estudios relacionados a los riesgos psicosociales del trabajo para tomar acciones de prevención o erradicación. A partir de ello, se vio la necesidad de estudiar el riesgo psicosocial de doble presencia por ser aquel que se manifiesta con mayor frecuencia en las mujeres. Es importante conocer cómo se presenta el factor de riesgo psicosocial de doble presencia en las mujeres docentes de primaria que realizaron sus labores en la modalidad de teletrabajo durante la emergencia sanitaria COVID-19 en cumplimiento de sus funciones de docencia y de sus responsabilidades domésticas. Este trabajo lo hemos justificado a nivel académico, profesional y social. Previo a la realización de este trabajo se realizaron consultas estadísticas sobre el tema, encontrándose 5 fuentes al respecto. También se realizó una revisión de investigaciones relacionadas para comprender lo que otros investigadores habían generado como conocimiento científico, encontrándose 9 fuentes al respecto. A partir de ello podemos ubicar nuestra propuesta, cuyo planteamiento del problema gira en torno a que tantos hombres y mujeres, en su mayoría, tienen como eje principal de sus vidas a la familia y al trabajo. La familia porque los une el parentesco, la convivencia y los lazos de amor creados a lo largo de la vida, mientras que el trabajo es la actividad principal que genera recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de las personas y de su entorno familiar. Las mujeres han venido incrementando su participación en áreas donde antiguamente solo eran consideradas por los hombres. Una de las más significantes es el área laboral. En ellas ha recaído la responsabilidad de desempeñar simultáneamente el rol de proveedor del hogar y del rol de cuidadora del hogar, teniéndose que ocupar del esposo y de los hijos. Esto ha ocasionado la aparición del término llamado doble presencia. La socióloga italiana Laura Bel Balbo con este término evidenció el trabajo sincrónico que deben hacer las mujeres cuando tienen un trabajo presencial asalariado, pero además desempeñan el rol de jefa de hogar haciendo trabajos domésticos. La doble presencia es un factor de riesgo psicosocial del trabajo, que consiste en las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, por una parte. Y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual a través de percepciones y experiencias puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. En la actualidad estamos viviendo una crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, viéndose afectada la salud de muchas personas, ocasionando muertes, saturación del sistema sanitario y funerario. Este virus no solo ha afectado la salud, también el trabajo y por ende la economía de muchos países. La ponencia pretende difundir los resultados obtenidos del trabajo de investigación realizado con el objetivo de establecer la existencia de doble presencia en un grupo de mujeres dedicadas a la enseñanza primaria, quienes realizan teletrabajo desde sus 2 domicilios. El objetivo específico gira en torno a medir el riesgo expuesto, describir los cambios en la rutina familiar y laboral y analizar la autopercepción de las docentes. El trabajo de investigación es de enfoque mixto, de tipo aplicada y de nivel exploratorio. La muestra estuvo conformada por 42 docentes de primaria que cumplen los requisitos de realizar tareas remuneradas y no remuneradas que involucran el cuidado del hogar, ser madres y tener a su cargo niñas y niños y adolescentes y desempeñar sus labores en la modalidad de teletrabajo. El muestreo fue por conveniencia. Para la parte cuantitativa se usó el método no experimental y para la cualitativa se usó el método descriptivo. Para la parte cuantitativa se utilizó el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales facilitado por el Ministerio del Trabajo ecuatoriano, aplicado de forma autosuministrado. Para conocer los cambios en la vida diaria de las docentes con doble presencia por teletrabajo y las percepciones de estas sobre la problemática, que son los objetivos específicos de corte cualitativo, se construyó una entrevista semiestructurada.
Luego de ello se aplicó un grupo focal de docentes de diferentes rangos de edad para retroalimentar los datos ya obtenidos y profundizar en los elementos clave de la investigación. Para el análisis de la información se confió en los métodos estandarizados cuantitativos, estadística descriptiva y diferencial, y la metodología que trae consigo un instrumento aplicado. También se analizó la información cualitativa recabada de las entrevistas y del grupo focal a través de la codificación axial. Se realizó una interpretación crítica para encontrar los principales resultados. Las teorías utilizadas para el análisis de los resultados es la teoría de género de Lagarde y la teoría del estrés de Zilli. También se elaboró un marco conceptual que nos permita ir comprendiendo conceptos y definiciones. Para responder al primer objetivo, se realizó una caracterización de la muestra. De las 42 mujeres encuestadas, el 76% representan a las docentes titulares y el 27% son de docentes de apoyo. Todas son profesionales y cuentan con títulos de tercer y cuarto nivel. En relación a la antigüedad, tenemos un 5% de docentes que pertenecen al grupo de 20 años y más. Este resultado es positivo, toda esta característica, ya que se puede inferir que en la institución se les brinda a sus empleados estabilidad laboral, indistintamente del género. Las edades de las docentes encuestadas son variadas, ¿no? Ahí las podemos mirar. En relación a los resultados globales, podemos indicar la existencia de la doble presencia con un 50% de riesgo alto, 25% de riesgo medio y 25% de riesgo bajo, con variaciones tendientes al alza de acuerdo a la edad, tipo de contrato, funciones y de las dimensiones de carga y ritmo y recuperación. Para saber la existencia de la doble presencia en las docentes, se basó en dos preguntas. La primera está relacionada a conocer si en la organización donde se elabora se permite solucionar los problemas familiares o personales, donde el 53% de las docentes titulares reflejaron un riesgo alto, mientras que el 47% un riesgo medio. Por otro lado, la mayoría de los docentes de apoyo consideran que sí se les ha permitido resolver asuntos privados cuando se encuentran dentro de su jornada laboral. Ellas representan el 75%. El 25% manifiesta estar en desacuerdo. Otro aspecto considerado al momento de decidir si una docente se encuentra desempeñando el rol de cuidador y proveedora simultáneamente es si los problemas del hogar afectan negativamente en el desempeño dentro del área de trabajo. Asimismo, estas docentes se puntuaron en un nivel de riesgo alto con el 60%, mientras que el 40% se manifestaron estar en desacuerdo. En relación a las docentes de apoyo, ¿verdad? El 40% dieron como un resultado riesgo alto y un 60% con un riesgo bajo y medio dentro de este ítem. Otro de los aspectos en consideración al momento de analizar la existencia de la doble presencia es el rango de edades, de docentes con riesgo alto y riesgo medio. Estas representan el 59% de riesgo alto y se encuentran entre los 25 y 43 años de edad, mientras que el 41% de riesgo medio son las que están en 43 años en adelante. En la dimensión de carga y ritmo se considera el conjunto de requerimientos mentales y físicos a los cuales se ve sometida una persona en su trabajo, exceso de trabajo o insuficiente tiempo y velocidad para realizar una determinada tarea, lo que puede ser constante o variable. En el resultado universal de esta dimensión, se obtuvo que el 10% de la muestra se encuentra en un riesgo bajo, el 24% se encuentra con la opción de riesgo alto y por último el de mayor puntaje con el 66% de riesgo medio. En función de las edades de las docentes, se puede decir que las que tienen mayor riesgo son aquellas que se encuentran entre los 25 y 43 años con un 63%, mientras que las que tienen un menor riesgo dentro de esta dimensión son las que tienen 44 años en adelante con el 37%. En base a las estadísticas reflejadas dentro del instrumento utilizado, se puede decir que el motivo de esto se debe a que mientras más joven es la docente, más pequeños son los hijos. Este resultado se lo puede relacionar con la pregunta realizada dentro del grupo focal, en la que se preguntó en base al rango de edades de los hijos, ¿cuáles eran sus funciones como cuidadora del hogar? Una de las docentes con 2 hijos de 9 y 7 años respectivamente expresó lo siguiente: mientras que hago teletrabajo, debo atender a mis hijos, ayudarlos con las tareas, ver que no hagan cosas diferentes que no sea su tarea, y así paso todo el tiempo del horario laboral. En la dimensión de recuperación, los análisis globales reflejaron como resultado que el mayor porcentaje es el riesgo medio,
con un 52%. Luego le sigue un riesgo alto con un 40% y para finalizar se encuentra el riesgo bajo, un 8%. De acuerdo a esto, se podría mencionar que las docentes no están teniendo el tiempo suficiente necesario para componerse de sus actividades diarias, ya sean laborales o domésticas. Otro dato importante es que el 66% de las mujeres que cumplen como docente titular tienen un nivel de riesgo alto. Son el 66% frente a un 33% y 4% que están en el riesgo medio y bajo, en los cuales la mayoría son docentes de apoyo en comparación a las docentes titulares. De acuerdo al rango de edades de las docentes, las que tienen entre 25 y 35 años, tienen un riesgo alto con un 43%, seguida aquellas de 35 a 43 años con un 33%, las de 44 a 52 años con un 17%, y finalmente aquellas que están entre 16 y 24 años con un 7%. En el riesgo medio, el rango predominante es el de 35 a 43 años con un 37%, mientras que el 27% lo tienen docentes con el rango de edad de 44 a 52 años. Y por último se encuentran las edades de 16 a 24 y de 25 a 34 años con el 18%. Y para finalizar el análisis de los resultados según las edades dentro de la dimensión de recuperación, el nivel de riesgo bajo solo lo ocupan las docentes desde las edades de 44 a 52 años con el 100%. Para la parte cualitativa, donde encontramos los objetivos específicos 2 y 3, se aplicó una entrevista semiestructurada y un grupo focal de docentes de diferentes rangos de edad. El objetivo 2, el 100% de las entrevistadas, concordó en que la carga laboral había aumentado drásticamente, siendo la modalidad de teletrabajo un riesgo frente al desgaste físico y mental de las docentes. Se pudo evidenciar que la carga horaria y laboral había aumentado frente a lo que era antes de la pandemia, sintiendo un mayor desgaste físico y mental. Mencionan también que la educación virtual no es lo óptimo para los alumnos que se encuentran en esta etapa de aprendizaje. Expresaron la urgencia en volver a clases presenciales, ya que el trabajo docente no está preparado para impartir clases a niñas y niños a través de una computadora, pues ellos necesitan del contacto y de la interacción social para desarrollar sus habilidades sociales. También refieren que muchas veces los padres no son personas comprometidas en la educación de los hijos e hijas y dejan toda la responsabilidad a las docentes, cuando por el estado de emergencia en la que vivimos, la mayor parte del tiempo ellos la pasaron al lado de sus hijos en sus hogares al cuidado de ellos. Una de las docentes nos dice: el trabajo se vuelve más tedioso y pesado cuando los padres no nos colaboran o no se comprometen en las actividades que deben realizar sus hijos. Hay veces en que los niños no se conectan a la clase y debo estar como mamá atrás de los papás haciéndoles acuerdo de la clase del día. La educación virtual requiere de mayor participación e involucramiento de los padres de familia para lograr un aprendizaje integral. En relación al objetivo 3, el 80% indicó que la vida familiar y teletrabajo se encuentran en conflicto, mientras que el 20% de las entrevistadas aseguró que no. Una de las entrevistadas explicó en sus respuestas que el teletrabajo es más cansado que el trabajo presencial y muchas veces, como seres humanos, está exhausta, lo que le afecta en el apoyo que debe realizar en las tareas a sus hijos cuando ellos lo necesitan o también para realizar obligaciones como madre dentro del hogar. De acuerdo a las percepciones manifestadas por las docentes en la entrevista, se puede inferir que la docencia virtual a nivel de primaria no es lo más óptimo, por el hecho de que imparten clases a alumnos de edades en donde la enseñanza presencial es menos demandante, ya que en esta etapa se requiere de una relación cercana entre docente y alumno. Quizás la educación a nivel de colegios y universidades pueda ser diferente porque el aprendizaje que ellos requieren es mucho más autónomo e independiente. Asimismo, el no tener la posibilidad de dar clases como era antes de la pandemia afecta la dinámica que uno aplicaba en las clases, según la docente, y ocasiona y exige crear nuevas estrategias ajenas a lo tradicional que les demanda mucho tiempo de creatividad, diseño y aplicación, es decir, más trabajo. También podemos analizar que la integración de las mujeres en el campo de trabajo remunerado conllevó a marcar desigualdades sociales en donde ella aumenta sus roles e indirectamente se le ha quitado tiempo de dedicación para sus hijos, ocasionando desequilibrios entre la vida familiar y laboral. Para complementar la información arrojada dentro de las entrevistas,
se habló sobre el teletrabajo y la satisfacción de las docentes bajo esta modalidad. En esta categoría de satisfacción laboral, una de las docentes aportó con lo siguiente: prefiero 1000 veces la anterior modalidad, donde contaba con un horario fijo para mis actividades laborales y para mis actividades personales, menos estrés y más segura de que los estudiantes están captando todos los contenidos enseñados. Y por último, se analizó si el teletrabajo funcionaba con el nivel de primaria, es decir, si era funcional al nivel de primaria, al que corresponden las docentes de esta muestra. Dentro de los resultados obtenidos en la entrevista, se pudo evidenciar que el 60% de las encuestadas indicó que este trabajo no era funcional, que no se podía, que frente a un 30% que menciona que quizás la educación virtual puede ser adecuada para enseñar a este nivel de aprendizaje. Se concluye que aún existen desigualdades en la distribución de roles en el contexto familiar, sobre todo en mujeres que trabajan, cuya doble jornada laboral en tiempos de pandemia tuvieron que ser cubiertas simultáneamente. El teletrabajo en docentes de primaria es inadecuado por las dinámicas y estrategias escolares que requiere y por la falta de preparación tanto de los docentes como de los padres de familia ante los retos de la educación por medios tecnológicos. Muchas gracias.